Bienvenido al podcast Surfing the Wave, el podcast donde platicaremos con líderes y destacados profesionales del marketing y la publicidad sobre el panorama del retail media. Comencemos una nueva aventura surfeando la ola. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast de Walmart Connect, Surfing the Wave. Y en esta ocasión, para este capítulo nos acompaña Daniel Ochoa, Head of E-Commerce para L'Oréal. Daniel, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Muy contento de estar por acá con ustedes. Qué bueno que nos acompañas. Y pues bueno, Daniel, vamos a iniciar. Gracias por estar aquí. Te voy a contar un poquito cómo vamos a arrancar. Básicamente, la idea es conversar un poco sobre el retail media, pero tenemos estructurado en 3 partes este podcast para este capítulo. La idea en esta primera parte a la que llamamos Conexión, conocerte un poco más. ¿Quién es Daniel Ochoa? Ahora nos contarás. Luego vendrá un poquito de lo rico de esta plática en la parte de conversación y cerraremos con unas pequeñas preguntas bastante buenas en conversación. ¿De acuerdo? En la última parte del podcast. Y pues bueno, Daniel, antes de iniciar, justo en esta parte, cuéntanos así de simple. ¿Quién es Daniel Ochoa? Un poco para que te conozca la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Quién es Daniel Ochoa? ¿Qué le gusta hacer? Un poco de ti. Cuéntanos. Bueno, estaba buena la pregunta como icebreaker. A nivel profesional te puedo decir que actualmente, como ya dices, soy el Head de E-Com para la división de consumo masivo en México y llevo prácticamente alrededor de 12 años ya laborando y curiosamente mi primera experiencia profesional fue gracias a Walmart. Ahí tuve la oportunidad de recorrer desde planeación de la demanda hasta la parte comercial. Después tuve ahí mi flechazo con el e-commerce gracias a Mercado Libre y bueno, pues heme aquí, ¿no? Ya 1 año y medio después ya con L'Oréal. Muy contento por el nuevo reto y al final pues es lo que me motiva, ¿no? Como siempre salirme de mi zona de confort. Claro. Y ahora a nivel personal, o sea, te puedo decir que pues, tengo 33 años, estoy felizmente casado ya hace 5 años. Imagínate, me casé en la pandemia, ¿no? Entonces, bien. me eché la luna de miel perpetua y pues nada, ¿no? En mis ratos libres me encanta cocinar, me gusta mucho viajar con mi esposa. Siempre mis viajes son muy enfocados a buscar ese choque cultural, pero también a probar nueva comida, ¿no? Siempre buscar esa experiencia única, ¿no? Buenísimo, ir a comer. Oye, con razón, entonces vi cuando ibas entrando aquí a la oficina un poco recordando se me hace muy conocido esto. Pues qué bueno conocerte de esta manera. ¿Y qué más? ¿Alguna afición? ¿Tienes alguna afición muy específica? ¿Algo que te guste? ¿Algo que te caracterice en cuestión de tal vez de Daniel Ochoa en su forma de ser? No sé, ¿qué te caracteriza, Dani? Yo creo que si me definieran sería que soy muy apasionado. O sea, la verdad es que me gusta muchísimo dar el 100%. Yo creo que así es como me educaron mis padres y soy una persona muy comprometida y leal, ¿no? Y creo que la vida, o sea, como desde niño, por ejemplo, siempre he estado como en equipos en deportes de equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo muchos años jugué fútbol americano y ahí es como una gran afición, ¿no? O sea, al final es lindo recordar cuando uno estaba equipado desde chiquito. Ahora, pues ya más grande, ¿no? No me lastimo la rodilla, pero bueno, sigo Ahora viendo, para ¿no? los golpes de la vida, de otra manera. Exacto, me preparaba para otros golpes de la vida. Muy bien, perfecto. Pues bueno, pues vamos a conversar ahora sí. A lo que venimos, y en esta parte quisiera abordar este capítulo y hablar un poco de la relevancia para L'Oréal, la relevancia de atreverse a innovar. ¿Qué significa para ti, Daniel? ¿Qué significa para L'Oréal la palabra innovación? O sea, tienes que saber, Vic, que al final la innovación está dentro del ADN de L'Oréal. Creo que la más sencilla forma de aterrizarlo es a nivel productos, o sea, constantemente, año tras año, en el panier de productos, viene qué nuevo producto se adecua a las tendencias que estamos ya visualizando, ¿no? Gracias a nuestros partners de Google o de Meta, o también pues, de lo que está pasando en mercados mucho más evolucionados como un sudeste asiático. Pero también te puedo decir que esa innovación también viene de forma estructural, ¿no? Por ejemplo, recientemente cambiamos nuestra estructura comercial para que, por ejemplo, el e-commerce ya no esté en un silo de e-commerce, media y digital, y ahora ya se migró a un área comercial, ¿no? Porque al final de cuentas, el objetivo de la compañía es cada vez ser más omnicanal, ¿no? Cómo dar una experiencia más completa al usuario y tener
y no tener como diferentes sombreros, ¿no? Sino ser un solo equipo de cara a cada uno de nuestros partners. Oye, ¿y esto qué significa? Porque evidentemente en tu rol comercial, pues tienes o KPIs, objetivos muy específicos en temas comerciales, ¿no? Sí. Pero ¿qué ha significado para ustedes dentro de esta estrategia de e-com que sigues, el rol o el papel que juega el retail media? Al final, el retail media es, o sea, puedo pasar desde lo más general, que todo el mundo ya sabe que es como la tercera ola, ¿no? De publicidad, ¿no? Pero en el caso específico de L'Oréal es mucho más allá de eso, ¿no? La realidad es que sí lo hemos aterrizado en un plan y ha sido una parte muy, yo te diría que es el baseline de nuestra planeación digital, porque al final de cuentas logramos cumplir con 3 grandes actividades, ¿no? Una es aumentar la visibilidad de nuestras marcas, que será la primera parte del funnel, o sea, cómo masificamos este mensaje, ¿no? Y ahí ustedes juegan un papel clave porque al final dentro de Walmart Connect tienen un amplio reach con cada uno de sus usuarios, tanto en tienda como en e-com. Al final tienen una huella muy impresionante, ¿no? Esa es la realidad. La segunda parte es la consideración, que aquí es siempre nos sumamos a cada uno de sus nuevos formatos. Como te mencioné, el ADN de la innovación está dentro del ADN de L'Oréal y siempre nos gusta como test and learn, ¿no? O sea, ¿cuáles nuevas palancas tú tienes en tu ecosistema para seguir reclutando? Y ahí también entran sus verticales, ¿no? Al final es cómo yo les hablo a estas nuevas audiencias. Y por último, la parte de la conversión. Al final tienen un equipo súper dedicado y nos ayuda muchísimo a maximizar nuestra inversión, ¿no? O sea, al final es una, o sea, llegando en resumen, al final es un canal súper, súper complementario, 360, y se me olvidó mencionar lo más importante, que ustedes nacieron bajo un ecosistema totalmente omnicanal, ¿no? Claro. Y que también eso a nosotros nos obliga también a darles el mismo servicio, ¿no? Y a tener estas conversaciones comerciales mucho más profundas. ¿Y esto cómo ha evolucionado? O sea, ha hecho cambios también, entonces mencionabas cambios estructurales. ¿Cómo ha adoptado, digamos que esta ola L'Oréal en adaptarse a un mundo llano, como dices, por silos? Ahí quisiera un poquito conectar con eso. O sea, ¿se han adaptado de qué manera? O sea, al final, una es la que te había mencionado, o sea, al final el área comercial se solidifica, o sea, se vuelve una sola parte. El resto del e-com, o sea, ya no es tal cual e-com, ya es como áreas de soporte digital, pero al final, o sea, de hecho ahí justo juega mi posición muy clave, ¿no? Al final es un puente entre estas áreas y a nivel trade también se une dentro de este ecosistema, ¿no? Ok. Al final, trade y category ya no son un eje aparte, ¿no? Porque eso es lo que, yo te puedo decir que eso fue como la historia de 2023, cómo ejecutábamos por silos y cada quien se daba un mensaje diferente. Ahora con la llegada de ustedes, naciendo totalmente omnicanales, pues tenemos una sola persona con la que negociamos y con la que planeamos. Entonces esta misma persona nos obliga a sentarnos en la misma mesa para planear y también para revisar el performance. Y hoy alinean sus estrategias a nivel retail media en lo que hacen en la parte física entonces y en la parte digital, ¿correcto? Totalmente. Y ahora la formalidad que también arrancamos el año pasado fue cerrar un Joint Media Plan. Ok. O sea, tal cual, no solamente con la parte de cerrar un número de inversión, sino también que esto se ligue a un joint business plan, ¿no? Al final, el retail media nos va a permitir llegar a esos objetivos de venta. Y ahí también es el puente importante que juega Walmart Connect a sumar al resto de su ecosistema, ¿no? Que en este caso el eje principal es el área de comercial, ¿no? Claro. Que lo une y tal cual ya es como tenemos este plan ambicioso, pero también tenemos esta gran inversión por detrás de ustedes para ir tras estos objetivos. Y es un poco de lo que hemos platicado con muchísimos de nuestros socios comerciales, el poder justamente integrar estas estrategias de manera omnicanal, ¿no? Pasa o pasaba muchísimo, no solo hace tiempo de este lado, sino también de nuestros clientes que tenían estrategias muy enfocadas. Pero a su vez también, y cómo las van integrando poco a poco, pero a su vez me llama muchísimo la atención y me gusta mucho ese abordaje que tienes acerca del full funnel. Se habla muchísimo del retail media, ¿no? Especialmente en la parte e-com que tú diriges. En un inicio toda la gente o todos están muy enfocados hacia la parte de conversión, Sí. ¿no? Claro que es uno de los grandes atributos que tiene el e-commerce, que tiene la parte de retail media, pero hoy se ve que más marcas como ustedes están apostando por hacer una estrategia realmente full funnel. ¿Cómo llegan a esa estrategia ustedes? O sea, al final todo parte dentro de este Joint Media Plan. O sea, al final seteamos objetivos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro.
Cuando lanzamos nuestro último protector solar de Super UV de la marca, del lado de Garnier, teníamos claro que teníamos que atacar el funnel completo, ¿no? O sea, desde esta masificación hasta la última parte de la conversión, ¿no? Y ahí es donde es clave tener estas conversiones con todo, o sea, internamente, o sea, alinearnos completamente, porque al final es, a ver, si tenemos una estrategia muy fuerte de digital que va a inyectar tráfico a nuestros partners, ¿de qué forma nos ayuda a acompañar dentro de cada una etapa del funnel al cliente para que justamente influir en su decisión de compra, ¿no? Y ahí entra la parte de, ya no solamente es conversión, ¿no? Claro. O sea, ya no es como de yo pongo $1 y tú me regresas 3. No, es como, a ver, ¿cómo lo acompaño y cómo le pongo presente de que ya salió un nuevo producto y que también está al mejor precio? Claro, o sea, genera una expectativa, o sea, primero pone frente a nuestros clientes y a sus consumidores la marca, que es algo que, Exacto. digamos que en una estrategia natural de lanzamiento se necesita primero priorizar, ¿no? No solamente la parte de conversación, la de conversión, y creo que ustedes lo han hecho bastante bien, ¿no? ¿Y cómo han sabido integrar estas estrategias que vienen del e-com y que vienen de la parte brick, hacerlas uno mismo para que no generen, digamos que esta fricción Total. y que la gente hoy en día decimos que es totalmente omnicanal, ¿no? Antes teníamos muy definido y muchas de las marcas tenían definido un cliente o un buyer persona en su parte brick y otro en la parte e-com, pero nos damos cuenta que nosotros mismos no somos 100% de un solo canal. ¿Cómo ustedes definen a este consumidor? ¿Ustedes tienen esta conciencia de que compran ambos canales y cómo se acercan a este consumidor? Está buenísima la pregunta, Vic. Y al final es, claro que sabemos quién es nuestro consumidor objetivo, pero también ahí entra la parte del retail media, ¿no? Que al final ustedes también, a través de esta colaboración de data, nos proveen de estos consumer insights de tal cual cómo compra en específico el shopper de Walmart, ¿no? Y regresando un paso atrás, al final siempre usamos estos insights. Por ejemplo, te puedo decir que hoy, o sea, una de nuestras audiencias clave es cómo reclutamos a los Gen Z, ¿no? Y revisando muchos estudios vemos que, por ejemplo, el primer acercamiento de belleza ocurre en las tiendas, ¿no? Ok. Pero como ya nacieron en este mundo digital, al final su top of mind para hacer la transacción prefieren un canal digital, ¿no? Obviamente también las tiendas, pero también ya está dentro de su consideración, ¿no? Igual y aquí lo conozco, pero después finalizo la transacción ya sea en mi celular o en web, ¿no? Y fíjate que eso salió muchísimo a raíz de la pandemia. Nosotros, como un retailer con tiendas físicas, con una masividad, nos dimos cuenta. Había una expectativa de dónde iba a quedar este consumo, este mix entre los canales físicos y digitales posteriores a la pandemia. Y nos dimos cuenta que al final el consumidor mexicano le gusta salir a la tienda física, Total. le gusta estar en contacto a las marcas. Pero para una categoría como ustedes, para L'Oréal, ¿cómo abordan eso? Porque comentabas bien, ¿no? De repente existe este famoso concepto del ROPO, del Research Offline Purchase Online, ¿no? Al final, en ocasiones les gusta probarlo, tocarlo, verlo y se van a un mundo digital. ¿Cómo convergen estos resultados? O sea, ¿en quién cae? ¿Cómo conversan internamente para hacer estas estrategias? O sea, al final, el que marca, o sea, como que la batuta en ese sentido es el equipo de trade, ¿no? Con la parte de category, ¿no? Al final, la primera, ellos como que hacen el seeding, ¿no? De esa estrategia, de qué es lo que va a pasar en piso, pero nosotros como el e-com, o sea, para hacer una experiencia genuinamente simples, los acompañamos con los mismos keys, con los mismos mensajes. Pero ahí viene lo tricky, que al final es cómo migramos, o sea, cómo hacemos el switching de canales, ¿no? Para que al final sepan que el cliente que está investigando en las tiendas sepa que el mejor deal lo va a encontrar en el e-com o viceversa, ¿no? Que al final desde el e-com también les mandemos tráfico a las tiendas, por ejemplo, cuando recientemente hicimos la activación de la flagship, ¿no? O sea, al final es cómo convergemos y cómo hacemos un enfoque muy holístico, ¿no? Y también ahí entra un gran reto para el 2025 que son las experiencias digitales, ¿no? Por ejemplo, está la parte del probar. Digitales. Y Ajá. antes de ahí, perdóname esa Sí, sí, interrupción, sí. me parece interesante ese término que están utilizando también. Sí. ¿Qué significa digitales para ustedes? Son experiencias que suceden, o sea, al final, el core es cómo mejoramos el discoverability, el findability del mundo de la belleza, ¿no? Y esto sucede a partir del tráfico que sucede en las tiendas. Y es cómo posicionas herramientas digitales que te redirigen al mundo digital, ¿no?
Y dentro de estas, la más común en mercados más maduros es la parte del probador virtual. Ok. Es de que yo, sin necesidad de un Beauty Advisor, o sea, como sucedería en una departamental, soy capaz de escanear un código QR y me puedo probar ahí el maquillaje. Y esto aumenta, te puedo decir que aumenta como el doble la conversión, porque al final pues no necesitas pues abrir el producto, ¿no? Tú mismo ya sabes de, bueno, si me queda o no el tono de maquillaje o también de coloración, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, también descubrir un poco más del producto, ¿no? Por ejemplo, ya te hablé de que el discovery sucede en audiencias más jóvenes, sucede en las tiendas. Pero si yo te hablo de ácido hialurónico, vitamina C, si no eres advocate del skincare, pues te quedas de, ¿qué es eso, no? Claro. Entonces la idea es cómo le brindamos ese contenido, pero no solamente en contenido el de siempre, ¿no? Sino cómo jugamos con este edutainment a través de códigos QR, ¿no? Por ejemplo. Porque además sé que a veces tienen más tiempo para educarse de esa manera frente a una pantalla que realmente en el punto de venta. Digamos que juegan papeles diferentes, ¿no? Por un lado el probarlo y por el otro lado descubrirlo en esta pantalla digital. 100%. Que a veces también puede suceder en tienda física, ¿no? Hoy hay formatos en tienda física a través del digital signage que permiten hacer esa interacción. Sé que ustedes también están apostando por eso y van para allá, para este 2025, ¿correcto? Totalmente. Y aparte, perdón que te interrumpe, al final todo eso que estamos hablando es data pura, ¿no? Y al final es cómo usamos esa data posterior, porque estamos hablando mucho del hunting, ¿no? De los new users, pero al final no solamente quiero que me prueben una vez, sino que sean compradores recurrentes, ¿no? Y ahí también nuevamente vuelven a jugar ustedes, ¿no? Ahora que viene, por ejemplo, los data clean rooms, le estamos apostando muchísimo a eso. Entonces al final es cómo activamos la data en conjunta. ¿Y qué significa innovar para ustedes en la parte de retail media? Porque una de las cosas que nosotros en pro de nuestros clientes estamos haciendo es también innovar, ¿no? A innovar en nuestras soluciones. Sabemos de la fuerza que tienen las tiendas físicas un poco por esta masividad que tiene y la representatividad que tiene como medio, ¿no? Que eso significa que nos pone y nos equipara e incluso en ocasiones supera a otros medios de consumo masivo o medios masivos como la televisión, o sea, el poder que tienen las tiendas. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es poner soluciones para ustedes, nuestros socios anunciantes, soluciones en tienda como el digital signage. Es decir, estamos evolucionando para que en nuestros anaqueles existan publicidad en esta tienda física, pero digital, ¿no? Claro. A través de pantallas, stoppers con e-ink, ¿no? O pantallas que te permitan o que le permitan hacia clientes como lo son los de una categoría como la suya, explorar y conocer más acerca de sus productos. Ustedes sé que están apostando muchísimo a ello y juega un papel importante el que estas pantallas puedan contribuir en la estrategia que ustedes guían y que además puedan generar esta conexión hacia el e-com. Totalmente, Vic. Al final hablaste de un punto muy claro dentro de esta experiencia de beauty O+O, o sea, offline más online, habla de la personalización. O sea, al principio ya hablamos del reach, ya hablamos de la conversión y ahora con de digital signage, al final hablamos de esa parte de cómo hacemos mensajes mucho más hechos a la medida y cómo también ubicamos al shopper, ¿no? También, por ejemplo, ahí entra la parte, por ejemplo, Walmart Benefits, ¿no? Al final creo que esos ecosistemas son sumamente valiosos porque al final logramos ubicar al shopper en las diferentes etapas de su journey, ¿no? Ya sea que está pasando en las tiendas o que está haciendo una compra en e-com, ¿no? Y al final nosotros, créeme que somos los más interesados en activarlos en los diferentes touch points de su journey de compra. Claro, y eso es algo que nosotros hemos tratado de empujar muchísimo. Hay data interesantísima que el e-com y el mundo digital te da, ¿no? El poder conocer y personalizar. Y el gran reto justo es ese, es cómo llevamos esa experiencia que se vive hoy en los medios digitales en temas de personalización. Hoy tienes forma de poder arrojar anuncios particulares a un cliente específico en la parte digital, pero cómo migramos como este concepto de personalización a tienda. Y lo estamos haciendo nosotros apostando también en innovación en nuestras tiendas. Hemos tenido conversaciones en conjunto en donde les hemos contado que estamos desarrollando unos sensores que para nosotros nos va a permitir llegar a esta personalización de la publicidad, pero ahora en tienda, ¿no? Total. Es decir, que si Daniel va caminando por el pasillo y tiene ciertas características, yo soy capaz de mostrarle un anuncio diferente a que si pasa a lo mejor una
una tía mía, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y es una Total. forma de poder personalizar esos anuncios y además conocer a los clientes, ¿no? A través también, por ejemplo, del programa de beneficios que conocías. Esto lo estamos haciendo en beneficio de las marcas para que puedan hacer estrategias mucho más enfocadas, personalizadas de cara a sus anuncios, ¿no? Sí. Entonces, esto creo que viene a contribuir a las estrategias que vienen trabajando las marcas en los últimos años, ¿no? Esta personalización. ¿Ustedes cómo lo van abordando desde el punto de vista más estratégico? Al final, la personalización lo hemos hecho, o sea, claramente es a través, por ejemplo, del social commerce, o sea, o el DSP, ¿no? O sea, que al final va siguiendo a los usuarios con base en su comportamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, del lado de las marcas, o sea, hoy te puedo decir que hay muchísima inversión detrás de lo que nosotros le llamamos el beauty tech, que habla justamente de la personalización y cómo solucionamos los pain points de nuestros shoppers, ¿no? Por ejemplo, ahora ya, esperemos que este año, el siguiente, hay un nuevo rollout de un Gen AI que literal te puede diagnosticar la piel, ¿no? Entonces, tal cual es como tú usas tu celular, te hace el escaneo, el diagnóstico y te personaliza tal cual tu rutina, ¿no? O también ya te hace un shopper behavior. Eso ya pasa más por ejemplo, en la parte de dermocosméticos, pero al final ellos se van adecuando a tu comportamiento y entonces ya te sugieren como productos adicionales. Al final es el upselling o el cross-selling y también pues el repurchase, ¿no? O sea, con base en pues ya muchos estudios de cuándo deberá ser la próxima compra, ¿no? Y por último, la parte de la personalización es también cómo acompañamos al shopper en su life cycle. Por ejemplo, si estamos detectando que ya va a ser un churn, o sea, que ya nos va a abandonar, pues es como cómo lo traemos de vuelta, ¿no? Entonces, al final atacamos diferentes etapas. Claro, y de ahí viene otro concepto que es el tema de la medición. Platicabas antes que han evolucionado a trabajar por silos a una manera mucho más integrada, pero viene también un reto que es la medición. Total. Porque por un lado está la atribución que se genera por los canales digitales, por otro lado lo de las tiendas físicas, pero muchas veces, y ustedes lo han comentado, migran de canales, ¿no? ¿Cómo enfrentan estos retos de medición ustedes en hacer esfuerzos en conjunto, pero tener muy bien medido cuál es la atribución correcta de sus esfuerzos en retail media? O sea, al final creo que lo más importante es que dentro de cada inversión haya trazabilidad, ¿no? O una atribución. Creo que el mayor pain point sucede en la parte del brick, ¿no? O sea, en el Claro. piso de venta. O sea, al final, por ejemplo, esta herramienta nueva seguramente va a dar muchísimos datos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son otras como medios muchísimo más tradicionales, como que las cabeceras, ya sabes, como toda esa parte de vestimenta de hacer el efecto wow, muchas veces no es tan claro cuál es el retorno, ¿no? Y volvemos al tema de esa conversación de, a ver, no todo es transaccional, ¿no? Hay un hilo de por medio Claro. y el efecto a las marcas. Entonces, al final, digo, afortunadamente no pasa en el e-com, pero sí pasa en el brick. Y ahí creo que es un rol clave el de ustedes cómo empiezan a setear como KPIs claros y cómo hacen como es lo que le llaman como modelaje espejo, ¿no? O sea, por ejemplo, de las tiendas que sí tuvieron esta ejecución versus el resto, pero que también sean comparables. Claro, hacen un lift y permiten a las marcas tener una comparación un poco más real de lo que generan sus estrategias en retail media en tienda física y cómo compararlas justamente con estas tiendas que nosotros llamamos espejo para poder ver cuál es el lift real Total. en cuanto a incremento de las ventas gracias a las iniciativas que se Sí, hacen y ahí aquí. complementando nada más ese punto, Vic, o sea, por ejemplo, hoy, o sea, hablo como en la experiencia yo dentro del L'Oréal, al final la media cada vez le exigen más, ¿no? Al final no es como antes de que, pues, aviéntate un comercial como de los medios tradicionales y a ver a quién le pegas, ¿no? Como que nada más te aumenta como el reach. Ahora ya tal cual ya es auditable la media, entonces se vuelve muy importante que sepamos hacia dónde terminó ese peso, ¿no? Y por eso es como la importancia de la data, la trazabilidad, o sea, todo lo que hemos venido platicando, ¿no? Y creo que su ecosistema lo permite al 100%. Y ustedes, o sea, hay un ecosistema grande que en Walmart Connect y desde Walmart estamos construyendo, ¿no? Que es ser este ecosistema de preferencia, porque sabemos que un cliente no solo viene a nuestras tiendas por productos, sino lleva a cabo y nosotros cubrimos diferentes puntos de dolor para ellos. Pero eso de cara para ustedes como marcas anunciantes se vuelven como nuevas audiencias. ¿Ustedes cómo aprovechan este ecosistema que tiene hoy Walmart
hablando de nuevas audiencias para sus estrategias, hablando de verticales de negocio que tenemos? O sea, creo que me gustó esa última palabra, la de las diferentes verticales, ¿no? O sea, al final partimos como de lo general que ustedes tienen o sea, millones de usuarios, ¿no? O sea, tienen la mayor huella como a nivel piso y también a nivel digital, ¿no? Entonces, la primera es cómo nos sumamos a esa parte y cómo también cambiamos el mindset o sea, que en Walmart también es un destino omnicanal de belleza. O sea, que no solamente es la reposición de la despensa, ¿no? Sino que también puedes encontrar tus productos favoritos de belleza. Bajo ese objetivo, ya empezamos a diferenciar y a clusterizar diferentes audiencias clave. Por ejemplo, el door to door, por ejemplo, estas consumidoras que están adecuadas a comprar maquillaje como de voz en voz, ¿no? Como que el clásico esquema de bajo catálogo, ¿no? También tenemos los Gen Z y los Millennials. Y también tenemos una audiencia muy fuerte con ustedes, que son los new to category, ¿no? Que es lo que menciona. Al final es esta gente, estos shoppers que solamente compran despensa y que no han probado nuevos productos, ¿no? De belleza. Y ahora es nuestra estrategia al final es cómo los reclutamos, obviamente con todas las verticales que ustedes tienen, pero por otro lado, pues también ofreciéndoles el mejor precio, ¿no? Sí, al final lo que tratamos de hacer y lo que tratan de hacer las marcas es poder atacar sus diferentes consumidores y realizar estrategias que realmente vayan siendo adecuadas a cada uno de ellos, ¿no? Bien comentas, ¿no? En un retailer tan grande convergen diferentes consumidores y es un reto también para las marcas porque no, o sea, hay que priorizar, pero a la vez tienes que apostar en realizar estrategias que los ataquen a todos ellos, ¿no? Sí, y también, la verdad, o sea, y profundizando sobre las verticales, para nosotros también ha sido un upskilling, un journey, entender como el core detrás, ¿eh? Y también como encontrar como al final ese punto clave en cómo reaccionan sus diferentes verticales. Por ejemplo, la parte de Kashi, o sea, que al final es qué realmente es atractivo para ellos, ¿no? Pues también es como ponernos diferentes sombreros, o por otro lado, la parte de Walmart Pass. Pero pues volvemos al core, o sea, queremos siempre innovar, o sea, queremos aprender, entender qué es lo que más funciona y también que sepan que nosotros somos un partner estratégico para ustedes de realmente desarrollar estas verticales. Claro, para mí es importante compartirles a todos los que nos escuchan que aprendan un poco de las estrategias que llevamos a cabo. L'Oréal es uno de esos partners que ha apostado por hacer grandes estrategias omnicanales y full funnel, de estos primeros que han apostado en hacer nuevas cosas y disruptivas, ¿no? Platicábamos de esta gran iniciativa que hicimos hace unos meses en tienda, con esta gran tienda flagship, en donde prácticamente vestimos el interior completo de una tienda con un producto de ustedes en lanzamiento que vino acompañado, ¿no? Entonces, para nosotros es también muy interesante cómo compartimos a otros socios, a otros anunciantes, grandes aprendizajes de marcas tan importantes y compañías tan importantes como lo es L'Oréal, ¿no? Entonces, Daniel, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido bastante rica esta parte, ¿no? El cómo nos has ayudado a crecer, ayudas a generar este halo de la tercera ola y cómo realmente una compañía como ustedes la han sabido adoptar de manera correcta, de forma omnicanal y de forma full funnel, ¿no? Es bastante interesante, Daniel. ¿Algo más que te gustaría aportar en esta parte? Nada, al final también agradecerles a ustedes, ¿no? Al final me gusta pensar, y bueno, soy testigo que al final también son advocates realmente de nuestra marca, ¿no? Al final tienen un equipazo que nos ha acompañado en cada etapa de aprendizaje y también de planeación. Y pues al final es lindo escuchar cómo realmente son embajadores de nuestras marcas, o sea, que realmente les emociona, al igual que nosotros, el lanzar un nuevo producto, el cómo piensan fuera de la caja, oye, viene este nuevo formato, ¿qué tal si lo probamos? O sea, me gusta muchísimo esa parte, ¿no? Realmente hacemos una muy buena sinergia. Buenísimo, Daniel. Y pues para concluir con esta última parte de este podcast, la parte de conversión. Y pues bueno, no es nada más que unas pequeñas preguntas para irnos y despedirnos, Daniel. Y me gustaría hacerte 3 preguntas y que me respondieras, o con una palabra, lo primero que te venga a la mente, no te espantes, ¿de Va. acuerdo? Hablabas que eres fan del fútbol americano Sí, y sí. ahora estamos en fechas del Super Bowl. Total. ¿Tú crees
y al ser aficionado de Patriotas, que Tom Brady va a seguir siendo el mejor jugador, el mejor quarterback de la historia, o Patrick Mahomes lo va a superar? Hijo, yo creo que sí, yo creo que Brady va a seguir siendo. Oye, y como head de e-commerce en L'Oréal y al mismo tiempo aficionado a la cocina, ¿qué preferirías? ¿Sobrepasar tus resultados en estrategias digitales o conocer la receta ultra secreta de tu platillo favorito? Nada, sobrepasar los resultados. Mejor que me traigan la comida y Sí. yo la disfruto. De hecho, estaba pensando en esa respuesta también, justo. Muy bien. Oye, y siguiendo con la cocina, ¿crees que el retail media tiene la receta perfecta para crear estrategias full funnel? Sí, totalmente. O sea, al final es la base sólida de nuestra planeación digital. Buenísimo. Pues Daniel, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Surfing the Wave, el podcast de Walmart Connect. Ha sido un placer para nosotros que nos acompañes y agradecerte muchísimo el tiempo por haber compartido tus experiencias. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y vamos por un gran 2025. Muchas gracias y saludos a todos.